Hay un entorno dentro del ambiente médico que muchos médicos a lo largo de la historia, cuando empieza a estructurarse esta ciencia como tal, sabemos que tiene pues la medicina bastante tiempo desde la antigua Grecia, pero conforme pasa la historia de la humanidad, la epistemología, que es esta rama que estudia el abordaje del conocimiento, va desarrollándose y afinándose con el tiempo. En la medicina, los factores filosóficos, ocultistas, alquímicos, también empiezan a tener un papel para la curación de los individuos. Hay un personaje del siglo XVI llamado Paracelso. Paracelso es un médico que empieza a abordar desde un área distinta a lo que los médicos de esa época y los médicos de nuestra época siguen abordando, que es un ambiente que se podría catalogar mecanicista, en donde se ve al cuerpo como un mecanismo que reacciona a ciertos impulsos, a ciertos tratamientos de actividades químicas. Para Paracelso, esto no está mal. Claro que el cuerpo tiene un entorno material, un entorno matemático racional, que obviamente con el tiempo va a ayudar a pulir muchas ciencias que han contribuido al avance de la sociedad. Pero Paracelso unía dos polos que, a su crítica, en su época desplazaban uno de ellos, que sería como un entorno, se podría decir, más de un enfoque epistemológico del vitalismo. El vitalismo es un enfoque en donde no se descarta este impulso espiritual de todos los entes vivos de la Tierra. El mecanicismo ve más una serie de procesos matemáticos y procesos de un entorno más material respecto al funcionamiento del cuerpo. Pero el vitalismo ve más como impulsos espirituales que nos dan ánima, que nos dan movimiento, que nos dan vida. Para Paracelso, los dos entornos son importantes. Si bien, si te pones a investigar un poco de estas corrientes, van a colocar más a Paracelso del ambiente vitalista. Pero si lees un poquito de alquimia, ya sea algún libro introductorio a la alquimia o directamente las obras de Paracelso, nos vamos a dar cuenta que Paracelso no descuidaba los dos entornos que para él eran vitales. Para él, el cuerpo, y te lo voy a explicar aquí en la pizarra, es un entorno. Aquí vemos el cuerpo. Y para él, el cuerpo tiene, se podría decir, dos dimensiones. Vamos a catalogarlo, de esta manera. La visión material, el entorno material del cuerpo, y un entorno que se podría decir espiritual o metafísico. Espiritual o metafísico. Para él, había fuerzas en el universo de los cuatro elementales que ya conocemos como el agua, la tierra, el aire, el fuego. Y para él lo que era el entorno del fuego, el aire, la tierra y el agua, vamos a poner así, estos entornos materiales, que son los elementos de la naturaleza, aparte de tener entidades que le dan vida, un tipo de alma que les dan vida, que son seres que se mueven dentro de estos elementos, como nosotros nos movemos a través de la atmósfera del aire, y que el aire es parte de nosotros y nos da vida, pues bueno, para Paracelso, en el entorno elemental, también existen entidades espirituales que son quienes les dan esta fuerza a los elementos, esta vitalidad que cumplen cada función del planeta Tierra. Por ejemplo, para él existían en el agua lo que serían las sirenas o ninfas, ¿vale?
Perdón, me equivoqué. Aquí es el aire, este es el agua. Entonces sería las sirenas o las ninfas, que son entidades fantásticas. De hecho, él sí lo narra como entidades que existen. O sea, para él sí son seres que también tienen una mortalidad como nosotros, no son seres mortales y que cumplen una función en el mundo. El agua, sabemos que ahí incluso nace vida. O sea, hay peces, hay todo un mundo acuático que incluso no hemos conocido en su totalidad. Pero en esa entidad, de una manera invisible, casi espiritual, existen las sirenas o las ninfas. Por decirlo de alguna manera, puede ser otro nombre, pero el concepto es que hay un espíritu que navega en el agua que es invisible. O sea, no serían los peces como tal, porque los peces los vemos, sino que es como una especie pues de espíritu que le da vida. Esto va muy ligado al ocultismo, incluso a prácticas de druidas, etcétera, ¿no? Incluso a lo que podríamos conocer acá en América como el chamanismo, etcétera. En el entorno del aire vamos a encontrar a las hadas, otro tipo de ser fantástico que vive en el aire que nosotros no podemos percibir, pero que le da fuerza al aire, le da vitalidad. Podría decirse que son las hadas, las causantes, que tienen otro nombre, pero no recuerdo ahorita el nombre, pero uno de ellos es las hadas, que podemos hacerlas responsables de los movimientos del aire, ¿no? De las tormentas, etc. Entonces, bajo este concepto de espíritus en cada elemental, vamos a encontrar las salamandras, que no son las salamandras que conocemos en la clasificación de las especies, que actualmente ya se conoce que hay un animal con esas características, salamandra, sino aquí toma igual un ser espiritual que vive en el entorno del fuego. Y los gnomos, que los gnomos, pues bueno, lo que son las sirenas, los gnomos, pues ya tenemos como idea de estos seres fantásticos, guardianes de los elementales. Por eso les digo que tiene que ver mucho con la mitología también incluso celta, que la mitología al último también tiene mucha raíz del ocultismo, de la teosofía, que explican a través de alegorías, de metáforas, explican ciertos factores de los fenómenos naturales. Si bien ellos sí lo veían como un entorno real, o sea, que realmente existieran estos guardianes. En la actualidad incluso hay cierta gente que todavía cree que existan. Yo no sé si existan o no, pero me gusta más que nada el concepto de ver el fuego como un ente vivo y que dentro de ese entorno hay una especie de espíritu, ya sea llamado salamandra o a lo mejor si le quieren llamar fénix o como sea, pero sí hay como una ánima, ¿no? Que le da vida al fuego. Hay algo también que le da vida a la tierra, puede ser a lo mejor temas más mecanicistas como el magnetismo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que le da vitalidad a ese magnetismo? O sea, me parece interesante tomar estos conceptos. Entonces, bajo la teoría de Paracelso, los elementales tienen vida y están regidos por ciertos espíritus. Vemos el cuerpo humano y, como habíamos dicho, el cuerpo humano tiene un entorno material y un entorno espiritual. Para Paracelso, en su época, él veía que la medicina que se estudiaba en las universidades solo se enfocaba en el entorno material. Solamente tocaban las enfermedades a través de la materialidad del cuerpo, a través de un mecanicismo, en donde bajaban al cuerpo como una entidad geométrica o una entidad calculable de procesos químicos para poder curar y revertir, sobre todo, no tanto la enfermedad, sino el entorno de el dolor o los síntomas. Obviamente en su época pues la medicina tampoco estaba tan avanzada como hoy la conocemos, como la farmacología, etcétera, pero bueno, había ciertos avances
que obviamente sentaron también las bases de la medicina que conocemos hoy en día, con ensayos y errores. Pero para Paracelso, este entorno material era solamente una parte de lo holístico del cuerpo. Entonces, para él, lo que le faltaba a la ciencia, a la medicina, era el entorno espiritual. Y dentro de este entorno espiritual, él estudiaba las manifestaciones de los elementales que hoy sabemos, y eso sí es cierto. Un momento, por favor, porque esto se apagó. Y hoy sí sabemos, y eso es total y completamente cierto, que en el entorno del cuerpo sabemos que hay elementos de la naturaleza. En tu organismo tenemos procesos como la termodinámica relacionada con el fuego, tenemos procesos o minerales que podrían representar la tierra dentro del cuerpo. De hecho, sabemos que al alimentarnos de ciertas plantas, de ciertas frutas, como los vegetales y bueno, las mismas frutas, etcétera, hay minerales, vitaminas que son expulsadas por la tierra, que nos ayudan en muchas funciones de nuestro organismo. También se sabe pues, la importancia del agua y todo el proceso de oxidación que tenemos a través del aire que nos da vitalidad. Todo esto nos da vitalidad. Entonces, para mí Paracelso sí tenía ciertos elementos ciertos, ¿no? Lejos de los relatos fantásticos que tú puedas escuchar, realmente los elementales estructuran al cuerpo. O sea, dentro de nuestro cuerpo hay elementales. Entonces, en su teoría, dentro de nuestro cuerpo había hadas o cierta parte del espíritu del hada, cierta parte de la salamandra, cierta parte de lo que sería la ninfa o la sirena y cierta parte del gnomo, ¿no? Del gnomo. Y el problema con el entorno de la medicina en su época era que solamente tocaban esto, ¿no? El entorno material. Entonces, para Paracelso teníamos que unir las dos cosas. Él no descartaba todos los descubrimientos de sus colegas, de sus compañeros que veían solo el entorno material, pero decía, para que un cuerpo sea curado en su totalidad, tenemos que ver también las entidades espirituales que están desajustadas dentro del mismo organismo. Él lo hacía de manera de herbolaria. Ciertas hierbas que crecían, por ejemplo, cerca de un volcán, ¿sí? Representaban para él lo que era el factor de las salamandras, del fuego. Entonces, cuando había un problema relacionado en el cuerpo con la termodinámica, para él el método de aliviar ese espíritu, ese entorno metafísico que sus colegas descuidaban, se hacía a través de la extracción de hierbas. Ya podría ser de tés, podría ser a lo mejor de algunas infusiones, etcétera, para poder pulir al organismo. Obviamente hay muchos otros tratamientos más complejos que no me va a dar tiempo de explicar y que aparte tengo que estudiar más para explicar, pero en términos generales, este era el concepto, esta era la teoría de Paracelso. Muy acercada a lo que podríamos conocer como el chamanismo, como podríamos conocer los abordajes de los entornos metafísicos, incluso de la limpieza de los cuerpos a través de limpias de hierbas, etc. Entonces, en conclusión, Paracelso quería ser un médico más integral, que obviamente eso le costó que fuera pues difamado como un charlatán, pero también es cierto que mucho de su conocimiento contribuyó para otras ciencias, como la ciencia que estudia pues, las enfermedades a través de las emociones, a través también del estrés, se dice que es la psicosomática, es decir, o sea, contribuye Paracelso para eso, y también obviamente ayuda en otros entornos porque hay ciertos conocimientos que sí sirven para la ciencia y obviamente se descartan muchas otras cosas. Entonces, en conclusión, para Paracelso el cuerpo es igual a un ente material y espiritual. Y para la verdadera sanación
tenemos que unir este ente material y espiritual. Y esto nos da, bueno, aquí está la S de salud, vamos a poner la curación, ¿no? La curación del cuerpo. Entonces, el entorno material y espiritual es algo que no podemos dejar de lado, según Paracelso. Y esto te lo comento para que tengas una reflexión respecto a la cura de las enfermedades. En muchos entornos hemos ya descubierto, incluso el mismo médico ya te dice, no te estreses, ten un ambiente familiar sano, no te preocupes por cosas innecesarias, etcétera, porque sabemos que incluso ya el entorno mental va perjudicando a nuestro organismo. Y habrá mucho otro ambiente, incluso ciertos métodos de sanación que aparte van a combinar la sanación con el manejo de las energías, ¿no? La alineación de chakras, etcétera. Que de hecho Paracelso toca más o menos todo este entorno de las salamandras, los gnomos, etcétera. Pues también va muy ligado a eso, ¿no? Alinear los cuerpos, que podrían decir otras culturas, a los cuerpos astrales, a los cuerpos que no se ven. No nada más atacar el entorno físico del cuerpo. Espero que te haya gustado este video, espero que te haya dejado una reflexión respecto al holístico que podría considerarse la curación y espero que también este video te invite a abordar un poco más del querido Paracelso, ya que, nos guste o no, también forma parte de la historia de la epistemología de la humanidad, del abordaje del conocimiento mismo. Y esto te lo digo porque el conocimiento al final se vuelve inevitable.